que agradecerles a todos, obviamente, por estar, por aparecer también temprano, por conectarse temprano, que eso está bueno, sobre todo un viernes. Agradecerle a Lourdes, en nombre de todo el equipo del instituto. Como siempre digo, hoy está Santi en los controles y yo en la parte de la coordinación, pero somos un equipo y somos varias personas que estamos aportando. Así que gracias en nombre del equipo del instituto y gracias en nombre del partido a Lourdes por brindarnos su tiempo, el espacio, sus conocimientos. No quiero quitarle más tiempo, así que bienvenida Lourdes, gracias por estar. Te dejo toda la clase para vos. Bien. A ver, presentación. Bueno, lo que no me gusta de las presentaciones es que cuando pongo la presentación los veo menos, pero el que quiera, como decían recién, el que quiera hablar, micrófonos abiertos, me gusta más el ida y vuelta. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. Nuevamente un placer poder compartir este espacio con ustedes. Como ya dije la vez pasada, celebro los espacios de formación política, celebro que los partidos políticos dediquen tiempo, insumos y parte de su planificación a pensar en la formación de sus dirigentes, porque son actores claves en la vida diaria de los partidos, y para que los partidos sean democráticos también precisan de afiliados y militantes instruidos. Y bueno, un poco la idea de hoy es, mi idea con mi propuesta es salir de cuestiones también teóricas para adentrarnos en debates actuales de coyuntura. Un poco la idea de la clase pasada fue plantear el ABC de los sistemas electorales, que habíamos visto algunos elementos, ¿y por qué planteaba esos elementos? Era porque me parece que son fundamentales para pensar reformas actuales, tanto a nivel nacional como esto que estoy proponiendo hoy, que tiene que ver con la reforma constitucional pendiente en Santa Fe, frente a la cual los partidos políticos tienen que tomar posiciones. Ustedes como partido tienen un proyecto de reforma constitucional santafesina presentado a nivel provincial. Y está bueno también para cómo uno piensa cuando va en los espacios locales. Imagino que todos ustedes, no todos están o en Rosario o en Santa Fe, que habrá también referentes de otras localidades, y está bueno ver cómo pensamos en las pequeñas herramientas institucionales que tenemos para hacer política y para pensar en transformar la política. Un poco la clase pasada habíamos quedado en uno de los ejes del sistema electoral, y cuando terminaba Matías me planteaba que se había sumado al final si habíamos entrado en el debate sobre la reforma del sistema de votación a nivel nacional, ¿no? El debate actual sobre boleta única. Y le dije que no habíamos llegado a desarrollarlo. Entonces me parecía que ese era un buen tema para partir hoy, de la mano de otro debate actual que estamos atravesando. Probablemente prenden la radio, prenden la tele y aparece el debate en torno a la eliminación del sistema de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, con toda la implicancia que eso tiene en términos de cambio de escenario y de estrategias de juego, y de cómo se piensa en la definición de las candidaturas, y cómo los partidos políticos también piensan sus alianzas de acá el año que viene, un año tan definitivo o definitorio, si se quiere, porque se cambian los ejecutivos, en Santa Fe se renueva la totalidad de la legislatura, se cambian, bueno, gobernador, intendentes. Entonces me parece que no es menor, porque uno puede dejarlo como algo secundario, y sin embargo un pequeño cambio, ya sea en la forma de votación a nivel nacional o en el sistema de primarias, no creo que se modifique a nivel provincial, pero si se modificase a nivel nacional, cambia totalmente la forma en la que como partido, como analistas e incluso como electores, nos vamos a vincular con ese proceso electoral del año que viene. Bueno, y el otro tema es el específico de la clase de hoy, que era la reforma constitucional santafesina pendiente, que si llegamos la voy a desarrollar, pero si no, aunque sea, me gustaría dejar planteados los principales ejes para que los tengan en cabeza, sepan que son objeto de discusión, y que si bien es una reforma que nos debemos en nuestra Constitución provincial,
es del año 62, es decir, cumplió 60 años nuestra Constitución, con todo lo que eso supone, con una reforma constitucional nacional en el medio, que generó toda una nueva serie de derechos y garantías y parámetros a los cuales nuestra Constitución provincial todavía no se ha adaptado. Pero bueno, también la pregunta ¿es necesario reformar la Constitución de Santa Fe? ¿Por qué sería necesario reformarla? ¿Qué riesgos hay? ¿Qué actores están en juego en ese debate de la reforma constitucional? Y la pregunta de por qué, si parece haber mucha vocación reformadora, no estaríamos avanzando en esa dirección. Así que un poco ese es el esquema de la clase de hoy. Voy a partir con un breve repaso de lo que vimos la clase pasada para llegar específicamente a la cuestión de selección de candidatos y modalidad de votación, que es el tema en el que vamos a profundizar un poquito. Bueno, la clase pasada habíamos partido de este artículo de la Constitución Nacional, la Constitución reformada del 94, donde planteaba específicamente dentro de los nuevos derechos políticos el derecho de sufragio, ¿no? Y también esta segunda parte del artículo vinculado al derecho de sufragio que tiene que ver con la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos selectivos y partidarios, con todo lo que eso supone en la forma de pensar la política, no solo de pensar el proceso electoral, sino también las transformaciones que eso trajo en las formas de hacer política. Y frente a este artículo nos habían surgido dos ejes. Una, el derecho electoral como el derecho a votar, a elegir y ser elegido por un lado, y por el otro lado, el derecho electoral como ese gran conjunto de reglas de juego que regula el proceso electoral, que iba desde cómo se definen las candidaturas, los calendarios electorales, quién administra el proceso electoral, quién es el órgano de control o de justicia en el proceso electoral, y cuáles son las reglas del juego fundamentalmente para convertir la voluntad del elector en cargos políticos, ¿sí? Cómo se traducen los votos en banca. Y para eso, bueno, hemos partido de las características del sufragio en nuestro sistema político, entendido como sufragio universal, igual, secreto y obligatorio, y luego nos habíamos adentrado en los elementos del sistema electoral que tenían que ver con las reglas que regulan la conversión de votos en banca, la forma en la que se organiza el territorio, que habíamos visto que también podía ser manipulada, que el número de representantes por cada una de las circunscripciones también tenía incidencia en qué tan mayoritaria o proporcional podía ser la elección, que la fórmula en que se diseñaban los territorios también podría ser manipulada, como vamos a ver en relación a la constitución provincial, que con relación a la organización territorial también surgía el debate sobre la sobre- y subrepresentación en términos territoriales, y lo veíamos con el caso de cuántos diputados tiene Tierra del Fuego y cuántos tiene Provincia de Buenos Aires en el Congreso Nacional, y veíamos que hay provincias sobre representadas, aún con pocos representantes, y provincias subrepresentadas, que sin embargo tienen 40 veces más, digamos, de 5 a 70, y veíamos cómo aún ahí había una disparidad en términos de la relación entre representantes y habitantes del territorio, y habíamos avanzado en la última clase hasta las formas de las candidaturas. Este es el esquema que sobre todo lo quería compartir para quienes no estuvieron en la clase pasada, que bueno, lo podrán ver en el video, pero que me parece que es importante que distingamos distintos elementos, porque a veces se habla genéricamente de reforma electoral cuando lo que se está modificando es o el sistema de votación, o el sistema de selección de candidatos, o el número de escaños que se elige para una determinada asamblea, y no necesariamente la fórmula que tanto en el texto constitucional nacional como en el texto constitucional provincial están enmarcadas en la Constitución y no pueden ser reformadas por la vía legislativa. Bien, dentro de las fórmulas habíamos visto que estaba el principal debate entre representatividad y gobernabilidad, ¿sí? Esta idea de que si los cuerpos legislativos tenían que priorizar el valor gobernabilidad o el valor representatividad, y veíamos que las fórmulas proporcionales tienden a ser más representativas, y las formas mayoritarias
tienden a promover mayorías que habiliten que los ejecutivos, sobre todo por el formato, como habíamos comentado, de que estas clasificaciones no solo responden a sistemas presidencialistas, sino también a sistemas parlamentaristas, donde las mayorías también tienen que ver con cómo funcionan los primeros ministros, ¿no? Habíamos dado ejemplos de sistemas proporcionales, fundamentalmente del sistema proporcional DONT, que es el que se usa tanto para cargos locales, provinciales y nacionales. Habíamos visto cómo eso funcionaba. Habíamos visto las distintas opciones de fórmulas mayoritarias, sobre todo centrándonos en la variable del balotaje como una fórmula que tiene hoy nuestra Constitución Nacional de consagrar una determinada mayoría cuando en una primera elección no se garantiza que alguien supere el 40% de los votos, o el 45, o el 40 con diferencia de 10, o el 45, también abriendo la pregunta sobre la posibilidad o no de incorporar el balotaje en una constitución, en una reforma de la Constitución santafesina. Habíamos visto esta cuestión del sesgo que tienen las fórmulas mayoritarias, donde cuando la circunscripción elige un solo representante, lo que generalmente se propicia son a los partidos mayoritarios o hegemónicos, no logrando asambleas o legislaturas que sean verdaderamente representativas de la diversidad de voces, de ideologías o de partidos que hay en la sociedad. Habíamos visto que, bueno, que estaba la opción del voto alternativo, que era el que se estaba proponiendo en el Reino Unido, que permitía que uno no solo eligiese a un candidato, sino que también pudiese establecer un sistema de preferencias y de órdenes alterando las listas, como sistemas que funcionan en otros lugares del mundo. Y como gran conclusión respecto a las fórmulas, habíamos visto que importa la fórmula electoral porque aún con el mismo electorado, con los mismos votos, según el tamiz de fórmula por el que pasemos esos votos, sin modificar nada más, tenemos representaciones diversas, es decir, que el sistema electoral importa en términos de representación, no son neutrales. Entonces las decisiones que sobre ellos se toman son políticas, ¿por qué? Porque obviamente distribuyen poder, distribuyen cargos, y priorizan valores, ya sea representatividad sobre gobernabilidad, y otros valores que también vamos a ver ahora, como pueden ser la transparencia, la simplicidad, la legitimidad de los gobiernos. Bien, el segundo elemento que habíamos trabajado tenía que ver con eso, la organización territorial, y habíamos visto las variables de que no es lo mismo elegir concejales por distrito único que elegir diputados nacionales en los que cada provincia elige sus representantes y tiene sus propias listas, como los sistemas uninominales, que son, por ejemplo, los que utilizamos para elegir senadores provinciales, donde cada departamento elige solamente un representante independientemente de la cantidad de habitantes que posea. Y la importancia de esto era no solo la cantidad, sino que también, según cuál sea la cantidad de cargos que se elige por distrito, también esto va a tener una incidencia en relación a cuán proporcional o no pueden ser las legislaturas, porque no es lo mismo si se eligen 35 diputados nacionales como en provincia de Buenos Aires, que si se eligen 2 o 3 como pueden ser en otras provincias que solamente eligen 5, con otra variable que habíamos hablado también en la clase pasada, que tiene que ver con el calendario electoral. No es lo mismo renovar una legislatura en su totalidad que renovar una legislatura por mitades, porque cuando es por mitades hay menos cargos a repartir y hay una tendencia nuevamente a que ingresen los partidos mayoritarios o hegemónicos. Bien, habíamos visto cómo se elegían los diputados nacionales, particularmente habíamos trabajado la ley Vignone, que establece ciertas pautas de distorsión vinculadas a la relación entre habitantes y número de representantes, abriendo esto también un debate que comentamos sobre el último censo que tuvimos este año, donde se generó la pregunta, bueno, con el nuevo censo, ¿debemos redefinir el número de representantes por provincias? Y en ese sentido habíamos visto que quizá adaptar
el número de representantes de cada provincia a su número de habitantes, primero que aumentaría la masa ya tenemos 257 diputados nacionales, tendríamos aún más, pero también se verían más las disparidades entre provincias. Y acá habíamos visto que había provincias sobrerepresentadas y provincias subrepresentadas. Aún así, habíamos discutido en este marco, que alguno de ustedes había hecho alusión a la variable del federalismo, donde los cuerpos legislativos, lo importante es que no solo representan a los habitantes, sino que también representan a los territorios, es decir, en el Congreso Nacional se representan las provincias, en la legislatura santafesina están representados los departamentos, y que es importante que haya esta variable de la sobrerepresentación para garantizar que a la hora de decidir sobre políticas que tienen que ver, por ejemplo, con la coparticipación, con a dónde se invierte en obra pública, también no quede ese sesgo de que hay lugares que por no tener representación, no hay nadie que de alguna forma haga lobby en las legislaturas para garantizar que los recursos lleguen a todas partes y que se atiende a problemáticas que muchas veces son sectoriales o propias de una determinada región, como puede ser hoy el problema de los humedales y la quema en las islas, que me pregunto si las quemas fuesen en Salta o en Tucumán o en Tierra del Fuego, con el número de representantes que ellos tienen en el Congreso, si esas leyes se estarían tratando, ¿no? Entonces, hay problemáticas que tienen que ver con los territorios, y la pregunta es, bueno, ¿qué tanto poder o incidencia representativa tienen esos territorios para responder a sus problemáticas locales? Bien, habíamos hablado que los territorios también se pueden delimitar y manipular para, ya sea reducir a una oposición que tiene posibilidades de ganar, o para aumentar el número de posibilidades de ganar de uno que tiene concentrar y dispersar. Habíamos visto que había distintas variables o estrategias para dibujar esos límites que hoy prácticamente los tomamos como dados, ¿no?, a nuestros límites de jurisdicciones. Sin embargo, les había planteado como alternativa que si tuviésemos que pensar en una reforma constitucional santafesina, podríamos repensar, cosa que hoy no estaría muy, muy habilitado en el debate, que, por ejemplo, la representación del Senado no fuese uno por departamento, que fuesen por regiones, que se aumentase el número de representantes por departamento. Al mismo tiempo, si se consagrasen las autonomías municipales en cada una de las ciudades, ¿por qué no pensar que cada municipio se dé su sistema electoral y así salir del sistema del municipio como distrito único para la elección de concejales y pensar en la representación por barrios, o distrito sur elige uno, distrito norte otro, distrito sudoeste elige otro representante? Bueno, esa va a ser una delimitación que, querramos o no, alguien va a tener un lápiz o virome o capacidad de definir. Bueno, ahí también tiene que ver con el debate y la atención que tienen los distintos actores al momento de decidir y votar ese tipo de definiciones. Bien, y habíamos llegado a la cuestión de las candidaturas, ¿no?, como tercer elemento del sistema electoral, donde nos preguntábamos quién era el que definía los candidatos que se presentan en una elección, es decir, qué injerencia o incidencia tiene también la ciudadanía a la hora de definir los candidatos. Habíamos visto que tradicionalmente estaba el sistema de internas cerradas, donde eran los propios partidos, sin participación de externos ajenos, quienes definían quienes conformaban las listas, muchas veces, a veces por sistemas de democracia interna de los partidos, pero a veces simplemente a puertas cerradas por el sistema del dedo y del líder que definía quién lo iba a acompañar en los espacios legislativos, o quién lo iba a suceder en el poder. Pero bueno, que vimos, a ver, en esto de la democratización y de la apertura de los partidos políticos, se ha ido evolucionando hacia distintas formas. Está el sistema de primarias abiertas, tuvimos el sistema de ley de lemas en Santa Fe, luego el sistema de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que se aprueba en Santa Fe en el año 2004, y que se aprueba recién a nivel nacional como ley de democratización de la representación política en el año 2009,
que son estos temas que hoy están nuevamente en agenda, que como empiezan a institucionalizarse, ¿no? Al principio, cuando surgieron las PASO, se cuestionaba mucho la obligatoriedad para los partidos políticos que tuvieran resueltas sus candidaturas, se discutía la obligatoriedad para el ciudadano de definir candidatos, por qué tenía que estar obligado a votar. Hoy están, creo que legitimadas, institucionalizadas las primarias, y sin embargo, ya hubo distintos procesos electorales donde se vuelve a poner en agenda el debate sobre la eliminación de las PASO. En relación a esto, lo vamos a volver cuando veamos el sistema de votación, vemos que cuando la lista es cerrada y bloqueada, el partido político ya define el orden en el que van a ingresar los candidatos, y distinto es cuando la lista no es bloqueada, que permite algún tipo de preferencia u orden del elector, como es en el sistema australiano, donde uno incluso hasta puede combinar candidatos de distintos partidos. La ley de lemas la estuvimos trabajando la clase pasada, y hemos visto que era un sistema de doble voto acumulativo, que tenía la particularidad de que quien ganaba no era el candidato más votado, sino el sublema, o la línea interna más votada del lema o partido más votado. Y habíamos visto este caso aquí, les había comentado el caso de Formosa, y esto a raíz de que, bueno, en el caso santafesino sabemos que hubo 3 elecciones con ley de lemas, que terminó siendo consagrado el gobernador, que no era precisamente quien había obtenido la mayor cantidad de votos, sí habían sumado, porque también tenían más sublemas internos, estos quienes han participado de la historia política santafesina lo deben recordar muy bien. Pero bueno, ¿qué particularidad tiene esto? Que resolvía en una misma instancia la selección del candidato y la selección de quien efectivamente iba a ocupar el cargo, no se desdoblaba. Hoy las primarias, también un gran cuestionamiento que se hacen es que aumenta el costo del proceso electoral, porque obviamente que lo desdobla. Pensemos en el calendario que arranca con las primarias santafesinas, la elección general santafesina, la primaria nacional, la elección general nacional, y si es necesario el balotaje. Entonces estamos en un año electoral que arranca con candidaturas, con campañas en enero, y hasta noviembre no terminó. Entonces ese era un cuestionamiento a las PASO, y bueno, no solo eso, lo del costo, lo del cansancio, lo de que por qué los partidos políticos no pueden resolver sus internas, y hoy lo cierto es que las PASO generaron también una nueva forma de hacer política, que yo creo que es la forma coalicional. Fíjense que en los últimos procesos electorales, tanto a nivel nacional como a nivel local, quienes terminan consagrándose como gobierno no son partidos, sino que son coaliciones electorales, ¿sí? Pensemos en el Frente de Todos, en Cambiemos, en el Frente Progresista, digamos, son dispositivos electorales que tienen que ver con la adaptación que los partidos políticos hacen a las reglas de juego. Bueno, hoy estamos ante un debate donde, por el escenario electoral, donde justamente la principal fuerza opositora hoy, como Cambiemos, no logra dirimir internamente, o sí tiene muchos candidatos posibles a que aspiran a la presidencia, le hace una Bullrich, un Rodríguez Larreta, un María Eugenia Vidal, un Manes, o un experto, un Milei, que pueden estar participando desde ese espectro político, lo podrían resolver en una interna, condensando todo ese potencial electoral para competir en una elección general. La eliminación de las PASO los obligaría a todos ellos, o bien a decidir quién juega en la elección, o en todo caso, si nadie se quiere bajar, que es un poco lo que parece suceder, ¿qué hace frente al partido de gobierno? Dispersa el voto opositor y hace que los resultados sean similares a los que, como comentamos en la clase pasada, sucedieron en el año 2003, cuando finalmente, ante la dispersión del radicalismo, con Moró, Carrió, López Murphy en ese momento, termina siendo consagrado Néstor Kirchner con menos del 30% de los votos. Si hubiese sido utilizado el sistema de primarias, eso no hubiese sucedido. Es para que más o menos veamos escenarios.
¿Y qué es lo que está sucediendo? No solo está el debate de la eliminación de las PASO a nivel nacional, sino también a nivel subnacional, donde, como sabemos, hay provincias donde las legislaturas están bastante cooptadas por los partidos hegemónicos, y las leyes electorales se modifican permanentemente, incluso hay reformas constitucionales que han generado que algunos gobernadores también se perpetúen en sus gobiernos, más de lo que la democracia recomendaría como procesos de alternancia. Bueno, entonces estamos ante este gran debate donde también se abre una pregunta, y todo el mundo dice, bueno, las reglas electorales hay que modificarlas en años no electorales. Este sería un año no electoral, y sin embargo, como la carrera electoral ya está lanzada, hay muchos que plantean, no pueden cambiar las reglas de juego ahora que ya estamos en proceso electoral. Pero bueno, como sabemos, todavía estamos en periodo de sesiones ordinarias y todavía no estamos en momento de presentación de listas a nivel nacional, así que el debate está abierto y está bueno hacer un análisis que uno lo puede hacer desde dos lugares. Desde una lógica de legitimidades, de orden, de transparencia, y obviamente que como partido político también uno puede hacer esta decisión sobre las reglas de juego desde la lógica práctica, pragmática y electoralista de ver qué es lo que a uno le conviene. Pero bueno, lo importante es saber que es un tema en debate, que tenemos la tendencia en nuestro país, el efecto contagio, qué sé yo, fuimos la primera provincia que instauró las PASO, después empezaron a instaurar a nivel provincial y a nivel nacional, instauramos la boleta única de papel, se instauró también en Córdoba, luego en San Luis, luego en Mendoza, hoy está en agenda nacional. Lo mismo sucedió en su momento con la ley de lemas, una gran oleada de provincias con ley de lemas, luego una gran oleada de provincias que eliminaron la ley de lemas, pero para que vean cómo también si bien las provincias tienen autonomía para definir sus sistemas y regímenes electorales, también los calendarios, los escenarios nacionales inciden en la forma en la que se dan los procesos subnacionales. Bien, esto es lo que sucedió en San Juan, esto ya lo habíamos visto en la clase pasada. A la ley de lemas la llaman sistema de participación democrática abierta, así, por llamarlo con cierto eufemismo, pero bueno, es una ley de lemas con nuevo nombre que ya ha sido aprobada. Bueno, hasta ahí más o menos el pantallazo de lo que había sucedido en la clase pasada, y pasamos al cuarto elemento del sistema electoral, que tiene que ver con la modalidad de votación. Nosotros en Santa Fe tenemos la particularidad de que cuando uno toca este elemento, conocemos el sistema de boleta única de papel que utilizamos en Santa Fe desde el año, aprobado en el año 2010, lo utilizamos desde el año 2011, y conocemos el sistema francés de boletas partidarias, que es el que se utiliza a nivel nacional. Pero es muy interesante porque cuando uno, bueno, vas a congresos o a charlas a otras provincias y hablas de boleta única de papel, creen que la boleta única es un montón de cosas que muchas veces no es. Incluso en el debate hoy nacional sobre boleta única de papel, hay muchos mitos, se piensa que la boleta única de papel se mete en un sobre, se mezcla el concepto de boleta única de papel con el de boleta única electrónica, porque así se llamó el sistema de votación utilizado en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que también se implementó en Tierra del Fuego y en la provincia de Salta. Pero bueno, acá estamos ante un elemento más del sistema electoral, que es la modalidad de votación, y es con qué instrumento el ciudadano emite o expresa su opción electoral. Este es el sistema que conocemos como boleta partidaria, que es el que utiliza sobre, y que tiene una particularidad. A diferencia del de boleta única, son los partidos políticos los encargados de diseñar, de imprimir y de proveer y garantizar las boletas el día de la elección. Esto es la principal distinción entre el sistema de boleta única y el de boleta partidaria. No solo la forma en la que se muestra la oferta electoral al elector, sino quién es el responsable. Porque mientras con este sistema de boleta partidaria son los partidos políticos los responsables, con el sistema de boleta única de papel es el Estado el encargado de diseñar, imprimir y garantizar las boletas el día de la elección. Y esto supone realmente un cambio de paradigma. ¿Por qué? Ustedes como partido político saben lo que es un proceso de fiscalización,
saben de los costos de imprimir boleta, saben en la desventaja en las que están los partidos pequeños respecto a los partidos grandes al momento del reparto previo de boletas, de las que dejan bajo puerta, de las que se reparten en el espacio público, en las peatonales, en los parques o calles recreativas los fines de semana. Y bueno, lo cierto es que si bien el Estado da un dinero a cada partido político para imprimir las boletas, que es un padrón y medio, lo cierto es que primero, imagínense en elecciones, yo siempre me gusta dar el ejemplo, elección 2017 de diputados nacionales por Santa Fe. Había 57 listas oficializadas en la elección primaria, solo para diputados santafesinos. Imagínense eso multiplicado por cada una de las provincias. Entonces el Estado tiene que darle el dinero para imprimir a esos 57 listas una vez y medio el padrón electoral de Santa Fe, que es de casi 3 millones de electores. Entonces, hagan la multiplicación. En vez de imprimir una única vez el padrón electoral, como se hace con la boleta única, se imprime 57 veces por más, es decir, si da 57 por el padrón electoral, una vez y media, eso lo paga el Estado, más los gastos que los partidos hacen para imprimir más, con un agregado, que muchas veces nosotros desde la participación del Observatorio Electoral de la universidad, constatamos en esa elección, en una observación de más de 80 locales de votación, que de las 57 listas no había en ninguna de las 80 locales observados, estaban las 57 listas. Había entre 49 y 50 listas, boletas, desde el momento de la apertura, en cada una de las escuelas o locales de votación. ¿Y qué significa esto? Que hubo 7 listas que cobraron por el canon de la impresión de boletas, es decir, cobraron por imprimir 3 millones de boletas o más, y sin embargo, no las imprimieron realmente. Entonces eso basta con que uno tenga un amigo en una imprenta que te haga una factura y cobras ese canon. Esas son las pymes electorales, que el sistema de boleta única de papel lo elimina. También, ¿qué pasa con estas boletas como estamos viendo acá, ¿no? Estas boletas tienen un diseño, que hoy el diseño es bonito, donde también el partido que tiene el dinero para pagar una buena imprenta, una buena calidad de papel, un buen diseñador gráfico, un buen fotógrafo, un buen Photoshop, está en superioridad de condiciones de competencia que aquel partido que cuenta con el recurso mínimo, un partido local, un partido vecinal, donde no puede gastar de más en ese diseño porque no tiene los recursos. Tampoco tiene, a veces se utilizan los recursos del Estado cuando alguien es gobierno y puede desviarlos desde otros lugares. Entonces, Lourdes, esto, sí. perdón, ¿no? Te interrumpo un segundo porque Inés está levantando la mano. No sé si quieres Sí, que... adelante, Inés, desde ya. Sí, Lourdes, no, una preguntita. En todos los países la boleta es así, a todo color, con foto, como vos dijiste, súper trabajada, que parece la revista Gente de los años 70. O, porque yo voto acá en el Consulado de España como española también, Muy y bien. ahí es papel, parece papel higiénico más o menos, por poco, pero grueso, color, viene en un solo tono y yo aparte estudié diseño gráfico, por eso lo pregunto. Muy bien. Entonces sé muy bien los costos, que no es lo mismo esto que me estás mostrando acá, que lo que yo uso cuando me mandan de España, que me mandan los sobres, y son unas boletas chiquititas que son tamaño esquela, un solo color amarillo clarito o color pardo clarito, escrito con una sola tinta que es negra y con nombre y casillero, sin fotos, sin nada, es decir, sencillo, sobrio, nada de esta cosa latinoamericana caribeña, donde falta que te pongan un jarrón con frutas, no sé. Mi pregunta es, ¿en todos lados es así? Porque por lo menos España no. No, desde ya que no es justamente, para empezar, el sistema de boleta partidaria con el que nosotros votamos a nivel nacional se utiliza nada más en 16 países del mundo. El resto de los países utiliza algún formato de boleta única, ya sea boleta única papel o boleta única electrónica.
Y es eso como vos decís, esto supone poner en juego primero otra variable que como diseñadora yo les recomiendo el debate que hubo en comisión en la Cámara de Diputados Nacionales, que invitaron a muchos especialistas a hablar sobre, cuando se estuvo votando la boleta única nacional, que finalmente tuvo media sanción en diputados, nos convocaron a algunos especialistas, hubo 2 sesiones muy potentes, con politólogos, abogados, pero también diseñadores, y hubo una presentación de un diseñador gráfico que les aseguro que fue la mejor de todas, es decir, podrías haberte leído todos los libros sobre sistemas electorales, y el diseñador gráfico dio la mejor presentación porque él habló de la experiencia de usuario, ¿no? Entonces, la boleta única puede ser lo más útil posible a la experiencia de usuario. ¿Y la experiencia de usuario cuál es? Claridad en la información y facilidad para elegir la opción que uno de su preferencia. Entonces, ¿esto qué hace? Esto confunde y además le agrega otra cuestión, le agrega marketing, le agrega una estrategia que tiene que ver con la psicología de los colores. Exacto. Y sobre todo, para mí la principal variable es que no es equitativa. ¿Por qué? Porque no todos los partidos, no es lo mismo esta boleta que esta boleta, ¿no? La boleta gris que usábamos en el momento con ley de lemas. Pero bueno, eso fundamentalmente. Y además, bueno... Y la foto de los 2 primeros, es decir, es como que además hasta no es equitativo, porque... Yo ahora les voy a mostrar algo en relación a las principales críticas. Está muy bien, Inés, lo que vos estás planteando. ¿Por qué? Y me voy a adelantar un poquito a lo que vos estás planteando. A ver, vamos para atrás. ¿Qué pasa con esta foto, por ejemplo? Esta es la boleta partidaria, ¿no? Esta es la foto de la elección primaria del 2021, del año pasado. El reconocido candidato Brandoni estaba como candidato número 13. Y sin embargo, fíjense que decidieron poner 4 fotos y lo metieron a Brandoni que estaba en el número 13. ¿Esto qué significa? Que encima no está regulado la forma en la que debe ser presentada objetivamente la información. La foto de al lado, la boleta al lado, es de la elección de Santiago del Estero, donde el gobernador, que no era candidato a la elección, puso su foto en la boleta. Entonces, esto lo que genera es, muchas veces a mí me causa gracia porque hay críticas que se le hacen a la boleta única sobre la personalización del voto. Yo les digo que hoy la boleta partidaria, con la posibilidad que tiene de manipular las fotos, de generar diseño gráfico, de que cada partido contrate su diseñador y genere su estrategia de póster de campaña, termina generando más personalización y favoreciendo más a los outsiders que la boleta partidaria, donde la justicia electoral te dice exactamente qué formato tiene que tener tu foto, qué fondo tiene que tener, todos tienen el mismo tamaño, todos tienen el mismo diseño, todos presentan la misma cantidad de candidatos, y de hecho, como les comentaba, hay un proyecto en la legislatura que tenía ayer pedido de preferencia, creo que finalmente no se trató en la legislatura provincial, donde se propone incorporar a la boleta única de papel santafesina, en vez de una foto, la del primer candidato, incorporar la foto del primer binomio. ¿Para qué? Para garantizar la variable paritaria, dado que Santa Fe se adhiere a la ley de paridad con posterioridad a la ley de boleta única, es incorporar la paridad en la boleta única de papel, incorporando no solo la foto del cabeza de lista, sino del primer binomio paritario para todas las categorías. Pero bueno, esto es un poco para mostrar a dónde está el debate, y vuelvo un poquito para atrás. Creo que eso, que la principal variable tiene que ver con quién se hace responsable y qué tan inequitativo es en términos de diseños, en términos de recursos, en términos de cómo se ubican estas boletas en el cuarto oscuro, porque si vos tenés fiscales que te cuidan las boletas durante todo el día, vos tenés garantizado un lugar preferencial, que tu boleta no va a faltar. Ahora, y el partido pequeño, o el partido que, qué sé yo, pienso un partido como Ciudad Futura, que tiene fuerza en Rosario, pero quizá quiere presentar candidatos en una lista provincial, pero no tiene militantes en 9 de Julio Vera y General Olímpico, ¿cómo se garantiza si no hay boleta única que su boleta va a estar todo el día en el cuarto oscuro? Entonces, mientras la boleta única de papel garantiza durante todo el día la totalidad de la oferta electoral, tanto para el candidato que quiere competir como para el elector que tiene el derecho a poder elegir entre todos, la boleta partidaria
hace que sea muy necesario la figura del fiscal partidario, que para mí sigue siendo fundamental en el sistema de boleta única de papel también, pero con una lógica menos paranoica, ¿no? Con una lógica más de la fiscalización, del control del voto al momento del escrutinio. Pero si ustedes han sido fiscales con boleta única de papel, saben que durante el día no tienen que entrar 22 veces al cuarto oscuro a ver si les robaron las boletas, porque la boleta única de papel les garantiza que su candidato va a estar presente durante todo el día para cada uno de los electores dentro de la cabina de votación. Esto decíamos, ¿no? La ubicación importa. ¿Cuántas denuncias conocen de robos de boletas, de faltantes de boletas, de adulteración de boletas? Aquí en Santa Fe tuvimos la figura del Ari Trucho, que entonces pusieron el Ari, que era la República de Iguales de Carrió, le pusieron aquí Reales Ideas, y aquí las Reales Ideas metió un concejal. ¿Por qué? Porque le pusieron el mismo logo con otro diseño, o muchas veces aparecen en la elección general boletas de la elección primaria, también la pregunta es, bueno, ¿y ese voto es válido, no es válido, es boleta oficializada? Estamos lamentablemente todavía muy acostumbrados a prácticas informales, y también la boleta partidaria habilita el sistema de voto cadena, que lo deben conocer, que tiene que ver con la posibilidad de sacar un sobre del local de votación y que vuelva con la boleta ya ingresada. Entonces, mientras que la boleta única de papel, dado que es provista por la autoridad de mesa el día de la elección, no habilita ese sistema de voto cadena propio de una lógica clientelar, que como les digo, está institucionalizada, los partidos políticos la utilizan, pero me parece que cuanto más transparente y más libertad y seguridad le dé al elector el instrumento de votación, mejor es para el proceso democrático en términos de equidad en la competencia. Bueno, como para comentarles un poco también por dónde viene el debate nacional, porque escuchamos mucho boleta única nacional, pero no sabemos muy bien hacia dónde va. El gran debate nacional se centró en los dos modelos que se conocen a nivel nacional fundamentalmente, que son el santafesino, que todos ustedes conocen, que es nuestra boleta única de papel santafesina, que ¿qué particularidad tiene? Es una boleta única por categoría electoral. Y el otro modelo, que es el modelo cordobés, que es este que estamos viendo aquí, que es un modelo que en una única boleta comprime todas las categorías electorales, es decir, da la posibilidad del voto de lista completa, como si fuera la boleta sábana horizontal y el voto de efecto arrastre, y también da la posibilidad de votar por cada una de las categorías en esos casilleros que se ven en las columnas. ¿Qué es lo que sucedió con esta boleta? Para empezar, era el modelo que se quería utilizar a nivel nacional, que como vamos a ver ahora es el que finalmente se aprobó, pero a mi entender no tuvieron en cuenta los legisladores una variable, y es que en la provincia de Córdoba no hay primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. ¿Qué pasa si nosotros tenemos en una elección primaria 45 listas a concejal, 32 listas a diputado, 8 listas a gobernador, y lo queremos condensar toda esa oferta en una única boleta? Probablemente la boleta sea una sábana real, las letras sean tan chiquitas como vemos acá, y eso en vez de facilitar el voto al elector, lo que hace es, se lo dificulta. Con un agregado para mí, que es algo que yo le critico al modelo cordobés, que si ustedes ven la columna que aparece a la izquierda, la columna negra, ahí lo que se da la opción, que es un poco lo que se quiere priorizar, y es que, o al revés, la crítica que se le hace a la boleta única de papel santafesina, es que se pierde la referencia al partido político, ¿no? Es como que uno vota y genera dispersión del voto. Uno vota a un partido para la categoría de gobernador, otro para diputado, otro para intendente, otro para concejales. Mientras que esta boleta como que unifica y sigue estando la referencia horizontal del partido. Pero para mí esto tiene un problema, porque ese voto de lista completa que aparece en esa columna de la izquierda, fíjense que luego a veces le pusieron la foto del candidato a gobernador, cuando a mi entender está bien que tenga el logo partidario, pero la foto del gobernador debería aparecer en el otro casillero. ¿Por qué? Porque ahí hay fuerzas políticas que no tienen candidato a gobernador. Y la diseñadora gráfica, no me va a dejar mentir, están en desventaja respecto a las fuerzas que sí tienen candidato a gobernador. Y con un agregado que pasó con el sistema cordobés.
había personas que votaban pensando que votaban a gobernador en la columna negra la lista completa, y después para legislador departamental votaban otra fuerza. ¿Qué pasaba con ese caso? Generaban un voto nulo para la categoría de legislador departamental, porque se cruzaban los votos. Entonces, es un sistema que busca conservar cierta preponderancia del partido político, con las ventajas de la boleta única de papel, diseñada y provista y garantizada por el Estado, pero a mí me parece que agrega un componente de dificultad para el elector, sobre todo si lo pensamos con un sistema de elección primaria, donde la oferta electoral puede ser mucho más vasta. Esta es nuestra boleta única santafesina, que como saben es una por categoría. El orden en la boleta se define por sorteo, lo cual también eso lo hace más igualitario y equitativo, a diferencia del sistema de boleta partidaria, donde como decíamos que el orden también depende de cuántos fiscales tenés para cuidar tus boletas. Este es el modelo de boleta única papel de San Luis, que tiene, es una mezcla del santafesino y del cordobés, porque si bien en una única boleta incorpora las dos categorías, fíjense que no tiene el voto de lista completa. Acá lo que sucedió fue un problema en el momento de definir el sorteo. ¿Por qué? Porque ellos decidieron que primero se sorteaban los partidos que tenían candidato a intendente y luego los que no tenían, a lo cual yo participé de este proceso y lo que les comentaba era que me parecía que no estaba bien, que el sorteo tenía que hacerse con las 12 listas de concejales y no con las 5 listas de intendente, porque si no era como que había candidatos de primera y candidatos de segunda. Entonces, estas cosas también importan, y muchas veces hay cuestiones que se plantean en la ley y que después es realmente la reglamentación la que termina de darle forma al proceso electoral. Por eso hay que ver qué tan rigurosos somos al escribir las leyes, que muchas veces la rigurosidad hace que uno después no pueda adaptarla a otras variables, pero también a veces las reglamentaciones terminan resolviendo muchas cuestiones. Esto es algo de lo que me planteaba Inés. Esto es una boleta única chilena, ¿sí? Fíjense la claridad, lo económico, estamos hablando de una boleta en blanco y negro, que el elector para marcar su voto solamente tiene que cruzar con una línea, perdón, voy a cerrar la puerta. Tiene que cruzar con un lápiz esa línea horizontal, es decir, que tampoco se permite que se identifique el voto, para que vean que hay distintos modelos de boleta única. Este es el sistema australiano, también en blanco y negro. Esta es la boleta electoral en México, fíjense la preponderancia en el partido político. Uno para elegir aquí un candidato o lista tiene que hacer una cruz sobre el partido de su preferencia. Fíjense que el foco está en el partido político y no ya en las figuras, porque no hay fotos de personas, hay logos partidarios. Entonces uno vota una lista partidaria que se presentan todos en una única boleta. Esto es un sistema como... Sí. Perdón, ahí está Gabriela levantando la mano. Sí, adelante, Gabriela. Sí, bueno, yo quería comentar que soy ciudadana italiana y esta semana voté, recibí un sobre muy grande, con 2 sobres adentro y un montón de boletas e información, también bastante parecida a la que pusiste en pantalla recién. Muy bien la organización y bien explicado, porque si bien eran varias hojas, pero había que marcar una cruz, te ponían los candidatos, qué hacía, qué es lo que te ofrece, o sea, cuál era lo que iban a aportar, y después, bueno, uno iba leyendo, ponía la cruz y bueno, ponía un sobre dentro de otro, un troquelado en otro sobre aparte, pero muy bien visualmente explicado, digamos, más allá de la explicación escrita. Pero no es la primera vez que voto, ¿no? Para Italia, pero manejan esa forma y me parece bárbaro que no sé por qué acá no lo hacen, no lo implementan. También quería comentar que en el año 2003
yo hice un curso de voto electrónico en la UCA, y la verdad fue maravilloso. También de Chile, de Uruguay y de otros países nos prestaban las máquinas para que, o sea, para que se haga el voto electrónico acá en la Argentina. Y acá no quisieron. O sea, porque el voto electrónico, en realidad el fraude no existiría. Entonces, es más, cerrado las votaciones, el comicio a las 18 horas, en un ratito se podían tener ya los números. Pero bueno, era apretar un botón, no se quiso. Entonces, lamentablemente, acá cuando no se quieren hacer las cosas es porque, o sea, no les interesa. Es lamentable, pero es así, me parece, ¿no? No, está muy bueno tu aporte, yo también soy ciudadana italiana y tuve la posibilidad de votar. Es muy bueno el aporte que haces porque si hay algo que es clave en todo proceso electoral es que, sobre todo cuando hay un nuevo sistema de votación o cualquier tipo de reforma, sea las PASO, sea el voto joven, sea el cambio del sistema por voto electrónico, por boleta única, si algo que es clave para que funcione es la pedagogía y la capacitación que viene de la mano de ese proceso, porque los procesos suponen un aprendizaje en la práctica, tanto de la autoridad de mesa como de la autoridad y la burocracia electoral, del partido político que tiene que repensar sus formas de hacer campaña con el nuevo instrumento de votación, y del elector que se encuentra con un sistema novedoso, porque cuando uno votó siempre igual, desde que tiene 18 años y tiene 60 y sigue votando igual, uno va como automático, pero si un día llegás y le das a una persona que votó 20 veces con boleta partidaria, le das una viroma y le dices, usted tiene que votar con boleta única, te va a preguntar, ¿y esto? Entonces, es muy importante las capacitaciones, la difusión en medios, las estrategias que se han dado para que el momento en el que el elector llega, que muchas veces no es que no sabe cómo votar o cómo utilizar una boleta única, sino que también muchas veces a mí me parece que hay desconocimiento del sistema de primarias, hay desconocimiento de las distinciones entre lo que es una elección nacional, una elección provincial, una elección local, cómo se elige un diputado provincial, qué pasa con la cláusula de mayoría en la Cámara de Diputados, qué pasa con el Senado. Es como que antes, cuando votábamos con la boleta sábana larga, horizontal, era que uno iba, tenía la referencia con un partido y ya sabía que todos los demás que entraban eran más o menos lo mismo. Hoy la boleta única le da la autonomía al elector de pensar aisladamente cada una de esas candidaturas. Entonces también lo empodera con la virome, ¿no? Pero es muy importante esto de la claridad. Entonces, para mí, ¿cuál es mi preocupación hoy? Este es el modelo de boleta única de papel que está aprobado en Mendoza por estrenarse el año que viene, que quisieron generar un formato parecido al cordobés también, habilitando el voto de lista completa. Fíjense que el voto de lista completa acá, en vez de estar en la columna vertical, está en la columna horizontal arriba de todo, y las listas están por categoría hacia abajo, es otro diseño. Esta es una boleta única que se conoce menos, que se utilizó también en Bariloche. Por eso acá la pregunta, vieron, que ahora les voy a mostrar la noticia, cuando dicen que la boleta única de papel esconde candidatos, también esconde candidatos según el diseño que querramos darle, porque fíjense que acá que los amigos de Bariloche se encargaron de que no solo estuvieran los nombres de todos los candidatos titulares, sino también de todos los candidatos suplentes, con lo cual aquí no se esconde ningún candidato y lo que se utiliza es una boleta única de papel. Y bueno, y para poner en discusión el sistema nacional, es gracioso que estemos discutiendo hoy la aprobación de una ley de boleta única nacional, cuando en realidad ya hace algunos años que tanto los electores privados de su libertad, es decir, en las cárceles, como los electores argentinos en el exterior, votan con sistema de boleta única de papel. Esas boletas que ustedes ven ahí son boletas únicas utilizadas en los consulados y en las embajadas en el exterior por ciudadanos argentinos. Fíjense, estas son las boletas de la elección general 2015 con la que ya votaron los argentinos. Es decir,
que lo que están demostrando es que este sistema es posible, factible y que se puede utilizar, y que de hecho ha sido no solo legítimo, sino también legal utilizarlo a nivel nacional, acá para elegir presidente, parlamentarios del Mercosur y diputados nacionales. Pero bueno, ¿cuál es el modelo que están viendo hoy en esto esto es una apreciación muy personal, han querido forzar el modelo cordobés para la elección nacional, pensando que a nivel nacional hay primarias y en Córdoba, a nivel provincial, no hay sistema de primarias. Entonces, ¿qué pasa con este diseño? Este es un diseño de cómo sería una boleta única nacional para una primaria, teniendo en cuenta las candidaturas de la última elección. Y aquí nuevamente la diseñadora no me va a dejar mentir. Fíjense en la UCR, cómo aparecen los candidatos a presidente y vice. Al tener más listas internas de senadores, se los ve más despejados, y tienen un cuadrado muchísimo más grande que el que tiene el candidato del Partido Verde, que ni siquiera lleva candidato presidencial, o el candidato del MST o del MAS. Entonces, mi pregunta es, esta boleta única busca ser equitativa, pero en su diseño termina no siéndolo. Una desproporción ¿Alguien total. quería hablar ahí? No, una desproporción total. Bueno, totalmente. Bueno, entonces, por eso yo cuando estaban todos, a ver, y esto también confesando, ¿no? La celebración de la aprobación de la media sanción de boleta única a nivel nacional, yo digo, ojo, porque ¿qué pasa si se aprueba un sistema, un modelo como este, donde para mí está bueno que se apruebe la boleta única, pero demos tiempo a los diseñadores para que piensen qué diseño de boleta única para las particularidades de nuestro sistema de partidos, de nuestro calendario y delimitación territorial, del sistema de primarias, de la ley de paridad también, porque fíjense que ahí para todas las categorías se presenta el binomio de dos candidatos, de dos fotos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Imagínense que en la próxima elección de 2023 se presenta esta candidatura, esta lista, y pensemos en un único candidato al frente de todos, y 7 listas internas compitiendo dentro de Cambiemos. Estamos hablando de disparidad, y también si esas listas internas le corresponden a cada una lista de diputados, comparten listas colectoras, o cada una de esas listas internas lleva a su vez distintas listas internas de diputados, que generalmente es lo que suele suceder. Entonces estaríamos hablando de un choclo un tanto complejo, que ¿cuál es el peligro de este modelo? Esto es nuevamente una apreciación personal, cada uno puede hacer su análisis, yo lo estoy poniendo en agenda para que sepan qué es lo que se está discutiendo, sobre todo porque desde Santa Fe creo que como provincia que ya pasó 10 procesos electorales con boleta única, porque tuvimos 5 elecciones con primarias y generales, es decir, que ya votamos 10 veces con boleta única de papel, tenemos algo para decir al respecto en relación a si la consideramos simple, si la consideramos útil, si la consideramos justa, si la consideramos transparente, si pensamos que se pierde tiempo, se gana tiempo, o cómo la viven no solo el ciudadano, sino ustedes como partidos políticos, como dispositivo de campaña y de seguridad de la garantía de la oferta electoral. Para mí el riesgo con esta boleta es que si no está claro qué es la primaria, quiénes compiten, cómo se vota, el riesgo de anular el voto, cuántas marcas hay que hacer, si la elección sale mal, como puede haber una tasa elevada de votos nulos, o de votos en blanco, o eso, puede darse un resultado que no sea verdaderamente reflejo de la voluntad ciudadana, y al mismo tiempo el ciudadano que no llevó los lentes, que no vio las letras, como de hecho no se ven acá, ¿cómo sale de ese cuarto oscuro, de esa cabina de votación? Sale enojado, diciendo, este sistema no sirve para nada. Y si el sistema no sirve para nada, el elector no cumple su función. Porque si el elector, lo primero que tiene que hacer el elector es confiar en el sistema con el que va a votar, porque si no hay confianza en el dispositivo con el que se hace la elección está cuestionada, deslegitimada en su origen, y eso definitivamente es un problema para la democracia. Entonces se los tiro. Este es el boleta de prueba de cómo sería una PASO
atendiendo a las candidaturas de la última elección nacional, y este sería el modelo que quedaría diseñado una vez resuelta la PASO para la elección general. ¿Cuál es mi propuesta para resolver esta situación? Que para la primaria utilicemos modelo santafesino por categoría, y una vez reducida la oferta y ordenada en términos de coaliciones o frentes o partidos, si quieren incorporar el modelo cordobés con voto de lista completa, sí se utilice, pero para la elección general, no para la elección primaria, una boleta única. Es una propuesta que, a ver, me preguntás a mí como quien se dedique a estos temas, y es la respuesta que yo les daría. Aparte de Lourdes, me parece, permiso, Sí, que por se llega a un punto donde uno cuando a veces es fiscal encuentra un grado de indiferencia del ciudadano, porque es como que ya viene cansado cuando ya está en la cola para entrar al cuarto, cuando la boleta no es clara, y uno lo escucha. Entonces, si ya ves o ya venimos con que cuando uno es fiscal en otras votaciones no hay claridad en la boleta, hay que, yo creo, tomar esos datos de escuchar al ciudadano también. Pongan claridad, porque confunden de antemano y ya va mal predispuesto. Eso es lo que está pasando también. Ya cuando uno sale a la calle y está el panfleteo, te das cuenta con el odio que te miran, con la bronca, como diciendo, ¿por qué siguen gastando dinero? Que es la realidad también. Eso también, es escuchar al ciudadano. En relación a eso, en relación al tiempo, ahora Inés te doy la palabra, Sí. hay una variable también importante de diferencia entre los dos sistemas, el de boleta partidaria y el de boleta única, que mientras la boleta partidaria requiere del cuarto oscuro que sabemos que es tan oscuro que no sabemos qué sucede ahí adentro, y donde hay electores que a veces entran y tardan 20 minutos o más en salir, Sí. y la autoridad de mesa no tiene ninguna posibilidad de incidencia, mientras que la boleta única de papel que habilita que haya 5 y si querés 10 cabinas de votación, donde si hay una persona mayor que le lleva más tiempo votar, puede sentarse y tomarse su tiempo, y si hay alguien que ya tiene su voto resuelto, a veces entra y en 45 segundos realizó la marca en la boleta, lo dobló y salió. Entonces, me parece que también es más ágil en términos de espera, de colas, de transparencia, de que no se está manipulando el material adentro del cuarto oscuro, de seguridad del voto secreto. Sí, Inés, te escucho. Sí, sí. Una pregunta y una sugerencia. La pregunta es, en el momento del recuento, ¿cómo se hace el recuento cuando uno está acostumbrado a contar boletas, a hacer pilas y anotar en un pizarrón? Y acá, al tener todo junto en una, es como tener una mesa grande con todas las boletas todas juntas. ¿Qué pasa en ese momento? Ustedes tienen la práctica, así que eso me lo vas a poder contestar fácilmente, pues ya lo conocés, pero para mí es chino básico. Y otra cosa, para mí, esta boleta, yo creo que habría que definir si queremos, o si ustedes quieren, si quiere el representado, enfatizar el partido político o el personalismo de los candidatos. Yo creo que acá el personalismo de los candidatos, dadas las circunstancias en las que está nuestra democracia, yo lo correría y lo sacaría. Por lo tanto, sacaría todas las fotitos que me marean, me entretienen y me hacen perder el tiempo, porque una señora mayor, más grande que yo, va a decir, ¿y este quién es? Y se va a quedar 2 horas pensando, en vez de poner una crucecita, leer nombres y buscar. Y de esa manera evitar que los partidos políticos sigan trabajando en función de una persona o de 2 personas y que la democracia siga cada vez desgastándose más. Esa es mi opinión y mi pregunta. No, muy valioso. En realidad el tema de la foto, lo que ha generado, y como lo digo, no solo en la boleta única de papel, sino también en la boleta partidaria, el fenómeno de que, como vimos, la irrupción vemos el resultado de la última elección aquí en Rosario, ganaron 2
periodistas del programa de 12 a 14, Cavatorta de Canal 5, Lozada, periodista de Buenos sí. Aires. Entonces, también hay una cuestión de qué estrategia se da su partido en respuesta a un sistema electoral, a un sistema de votación particular y a las formas nuevas en las que, a ver, antes la construcción de un candidato se hacía de abajo hacia arriba, recorriendo el territorio. Hoy, y también con una referencia directa al partido, hoy parece que el partido está armado y el candidato muchas veces entra por la ventana y a último momento, no surge de las bases, de la militancia, de años de estar ahí, ¿no? Presente como supone el laburo militante. Y está muy bien lo que vos planteás, la opción de que las fotos no estén presentes y darle preponderancia en todo caso al logo partidario, o como sucede en otros países, por ejemplo, a un número. En Brasil uno vota y sabe que el candidato que le gusta es el 252 y hacen campaña con el 252 y uno pone en una boleta el número 252. Pero bueno, en relación a eso y me preguntabas por el cómo se contabiliza. En este caso es como si uno se estuviese abriendo un sobre con la boleta larga. Es en el momento en que abrís esa boleta, decís, si fuese voto lista completa para la UCR, decís UCR lista completa, entonces ponés presidente, diputado, senador, intendente. Le pones un voto. Y si no es voto lista completa, decís, le tenés que cantar el voto para cada una de las categorías. Ajá. Entonces se hace con pizarrón o con plantilla de Igual que el otro, igual que el que conocemos. Pero ¿con qué diferencia? Que la boleta única santafesina, al estar ordenadas las urnas por colores, ¿vos qué haces? Sacás toda la categoría verde de gobernador y escrutás categoría de gobernador. Terminás gobernador, sacás senado, que es la azul, sacás diputado la naranja, sacás intendente está bueno. La roja. Claro, lo que te hace es te ordena mucho y vos ya sabés, no a diferencia de la boleta partidaria, esta no. Con esta vos tenés que cantar todos los votos que hay en una categorías, claro. Porque siempre que decimos, cuando uno vota con boleta partidaria, parece que votase una vez. Cuando uno vota con boleta única, uno no vota una vez. Uno hace tantos votos como categorías electorales hay, ¿sí? Porque no es que elige una boleta, es como que automáticamente con el sistema santafesino está la opción del corte de boleta. La boleta está cortada y uno elige para cada categoría quien quiere. Claro. Dados los tiempos, vamos a cerrarlo de boleta única. Y bueno, les debo el tema de reforma constitucional santafesina, que yo a disposición si quieren que armemos una clase más, pero quiero plantear un par de cuestiones sobre... Se fue la voz. Te muteaste, Lourdes. Sí, ahí está. Jaime, por otro lado, me apareció un cartelito. A ver, ¿qué son? A ver si esto lo puedo pasar. Ahí está. Algunas críticas que sobre todo las que he escuchado en Buenos Aires ese día que fuimos a la Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados del Congreso, estaba esto, a la crítica a la personalización de la política, y mi planteo es que personaliza hoy más la boleta partidaria que la boleta única, como les mostraba acá, el hecho de que el propio gobernador esté en una boleta porque figuraba como suplente, cuando en realidad es un gobernador en ejercicio de sus funciones y apareció en una boleta de una elección de medio término, como fue la del año pasado, ¿sí? O esta cosa de que solo aparece una persona porque es músico, o aparece el actor, o aparece el gobernador. Digo, la personalización de la política hoy creo que es más firme en la boleta partidaria, con los nuevos diseños, que en la boleta única. Después, bueno, este era un poco el planteo que me habían dicho antes. Fíjense que solo hay 16 países del mundo que no votan con boleta única. En realidad la boleta única es el sistema que está legitimado en la mayor parte del mundo, y hay muchos países que avanzaron hacia el voto electrónico y por su, vulnerabilidad demostrada, porque así como hoy avanzan los sistemas de software, también avanzan las posibilidades de hackeo. Hubo países como Holanda y Alemania que han ido para atrás en el voto electrónico y han vuelto a la boleta única de papel. Ahí hago un paréntesis, les recomiendo que vean un documental excelente sobre voto electrónico que se llama El mito de la caja negra. Es muy interesante, les va a dar argumentos. El voto electrónico parece la panacea a simple vista,
pero yo he estado en simulacros con investigadores del CONICET que hicieron el informe sobre voto electrónico aquí en el país, y me han mostrado cómo se cargan votos en un chip del sistema que se utiliza en Cava. Es decir, desde un celular le puedo cargar votos a un chip a 2 metros de distancia, y lo vi con mis propios ojos. Entonces, se los recomiendo, porque es cierto que uno parece que es seguro, cómodo, pero bueno, la forma en la que se presenta la oferta, y qué sucede dentro de esa caja negra que es menos auditable para los partidos políticos, bueno, no lo sabemos. Bueno, esto es otro poco de esos cuestionamientos que le decía. Cuando surgió el tema de boleta única, la vicepresidenta salió a decir que votar con boleta única era votar una ristra de chorizos y ajos, y estaba este planteo de que la boleta única esconde candidatos. Nosotros en Santa Fe, es cierto, las listas completas de diputados provinciales no figuran totalmente en la boleta, sí las vemos en los afiches, tanto en los locales de votación como dentro de las cabinas, pero también me parece importante ver, si vemos el mapa de la Argentina, cuántos diputados se elige cada provincia, y encima de esos diputados se eligen por mitades. Fíjense que prácticamente todos podrían mostrar la totalidad de los candidatos en la boleta única, porque hay muy pocas provincias, salvo Córdoba, Santa Fe, Santa Fe elige 9 o 10, pueden ser esos nombres incluidos en la boleta. Quizá provincia de Buenos Aires, que elige 35, pueda tener problemas para incorporar los 35 nombres en la boleta única de papel, pero el resto de las provincias que elige entre 2, 3, 4, 4, 7, 5, no tendría ningún problema, con lo cual la crítica que la boleta única de papel esconde candidatos es, digamos, cuestionable y desechable. Y bueno, estos son un poco los argumentos que yo considero en relación a por qué es importante o sería importante avanzar hacia un modelo de boleta única a nivel nacional. Sobre todo para mí lo fundamental es la garantía del derecho a elegir y ser elegido, y la equidad en la competencia entre partidos grandes, chicos, con dinero, sin dinero, con fiscales, sin fiscales. Eso me parece que es lo fundamental. Y bueno, también estaba este planteo del gobierno dividido, que en Santa Fe la boleta única generó el gobierno dividido, y en realidad generó el gobierno dividido porque tenemos cláusula de mayoría, que era el otro tema que íbamos a tratar, porque si nosotros tuviésemos una proporcionalidad total en nuestra Cámara de Diputados, la boleta única no hubiese generado un gobierno dividido, como le sucede hoy a Perotti, que tiene la Cámara de Diputados adversa, como le sucedió a Bonfatti, que tuvo la Cámara de Diputados adversa. Bueno, dado la hora, un poco este era el argumento. Les iba a mostrar los otros instrumentos de votación, el voto electrónico en Salta y en Cava, que se pone en debate qué tan confiable y seguro es, qué tan auditable, y la cuestión es que me parece que el voto electrónico supone una privatización de una parte del proceso electoral en manos de los técnicos, mientras que la boleta única de papel o la boleta partidaria, cualquier ciudadano de a pie sabe o puede seguir el proceso de trazabilidad del voto desde que llega a la mesa hasta que se recuenta, mientras que lo que sucede dentro del software queda en manos de técnicos, e incluso hay videos muy graciosos donde de repente se traba una máquina de voto electrónico, viene un técnico, saca un CD, pone otro, como que reinicia la máquina. Y bueno, ¿y qué pasó en ese reinicio de máquinas? Y si no, también recordemos esa elección bastante cercana, donde en prácticamente todo el país hubo un corte masivo de luz. ¿Qué sucedería con ese tipo de cortes en un proceso electoral? Que recuerdan que terminamos votando con velas y linternas en muchas escuelas. Así que bueno, debates, les recomiendo ese documental del mito de la caja negra, que les va a poner mucha claridad. Estos son algunos otros sistemas. En Brasil se vota así, ahora en las próximas elecciones. El mismo dispositivo donde se emite el voto es el mismo dispositivo donde uno hace la identificación con datos biométricos. Entonces la pregunta es, ¿qué tan secreto es mi voto si yo puse mi huella dactilar y luego marqué quién era el candidato de mi opción? ¿Cómo me garantiza que ese software no está definiendo? Es como si han visto ese video de Maduro donde dice, termina la elección con voto electrónico, levanta el dedo y dice, ya sabemos quiénes no nos votaron. Señor, ¿cómo sabe usted quiénes no los votó? Es decir, está en contra del secreto del voto. Entonces, ¿hasta qué punto estos dispositivos que sí garantizan
celeridad y parece que todo fuese más ordenado, garantizan variables como el secreto del voto y la trazabilidad y la seguridad de los resultados. Para que vean, hay distintos tipos de máquinas. Y bueno, como última forma de votación, la votación online a distancia, que si nos ponemos a pensar en modo pandemia, hasta los propios legisladores emitían su voto para la aprobación o no de normas desde sus casas en forma remota. Bueno, y hay otras formas como se votan los presupuestos participativos, e incluso hay formas en las que se votan referéndums también o consultas, hoy vía online en algunos países. Así que en Estonia, en Canadá, existe el e-voting ya como nueva variable, que probablemente hoy, con esto de que hoy los celulares nos miran la cara y el dato biométrico es el de uno, ¿quién les dice que en unos años no estemos votando desde nuestras casas, simplemente poniendo nuestras caras o nuestras pupilas en los celulares? Bueno, y por último, ya que no vamos a entrar con la reforma constitucional, también decir que no toda tecnología en los procesos electorales tiene que estar en el momento de la emisión del voto. Acá en Santa Fe se dio un salto muy importante en la incorporación de tecnología para la carga de resultados y la transmisión de resultados. Muchos de ustedes conocerán el sistema del fax, el fax que fallaba, cuándo llega el fax, cómo se utiliza la máquina de fax. Los más jóvenes no deben haber visto un fax en su vida porque escanean con PDF desde los celulares, pero bueno, las escuelas tenían su máquina de transmisión de telegramas vía fax, y hoy hay sistemas que con un escáner de un celular y una tablet que carga resultados, genera documentos impresos mucho más claros y transmisión automática de resultados a los centros de cómputos a través de un sistema como el utilizado y diseñado desde la provincia, o el de empresas como Smartmatic a nivel Para agregar internacional. algo, Lourdes, a lo que decías, mi hermano trabaja en el correo argentino y ellos son los centralizadores de todo lo que va pasando en las elecciones. Y cuando estaba el tema de los fax, mi hermano se tenía que hacer especialista en máquinas de fax porque tenía que ir a resolver a todas las direcciones de la escuela si había algún problema y él tenía que saber sobre fax. O Bien. sea, una locura total. Exacto, así es. Bueno, eso era un poco, nos quedó toda la discusión sobre la reforma constitucional santafesina pendiente. Algunos temas los hemos ido tocando en forma transversal en relación al sistema electoral, pero bueno, me parece importante que estos temas que son de agenda actual, como por qué las PASO sí o no, la boleta única, qué dice, es como no defender la boleta única porque sí, porque al defenderla porque sí, corremos el riesgo de meter una boleta única por la ventana, que no es la que estaríamos necesitando. Entonces, muchas veces leer la letra chica de los proyectos, saber qué se está votando. Muchas veces los legisladores, viste, levantan la mano y sin leer la letra chica. Entonces, participar del diseño de las nuevas instituciones también tiene que ver con hacer a la democracia más fuerte y saber, sobre todo como partido político y como militantes, con qué reglas de juego encaran un proceso electoral. Así que, bueno, les agradezco mucho el tiempo, la atención, y a disposición para continuar con el debate cuando gusten. Gracias Lourdes. Bueno, acá te están dejando mensajes de agradecimiento, que les encantó la charla, que es toda súper clara, que gracias por tu tiempo y la predisposición. Nos queda pendiente lo de la reforma, que estoy seguro que más de uno va a querer discutirlo, así que seguramente podremos ver y evaluar después con Matías si estás disponible en algún momento como para que podamos sumar una clase más. Puede ser un conversatorio que sea extra a la escuela, que sea algo individual, que se trate sobre eso. Sí, Sobre sí, todo sí. porque, bueno, a la gente, a nosotros del PDP nos interesa mucho, sobre todo por la autonomía de municipalidades, que es algo que nosotros siempre tenemos como bandera, y estaría bueno a lo mejor darle tiempo como vos, de una clase completa hablando de eso, estaría, la Y verdad de que discutirlo, aportar. de adaptar también. Sí, y de ver qué postura, todo porque se viene un debate y después probablemente tengan que presentar sus listas de convencionales constituyentes. Entonces, bueno, ¿qué bandera van a defender en términos de autonomía, en términos de reelección, de balotaje, de duración de mandatos, de reelecciones indefinidas? Es decir, hay muchos temas muy políticos que suponen tomas de posiciones
que no es decidir si queremos más derechos o no queremos más derechos, que todo el mundo está a favor de la ampliación de derechos, sino que tiene que ver en cómo se reparte el poder, y me parece importante que como partido, no solo como un proyecto, sino como partido se tomen decisiones y haya consenso sobre esos temas, porque bueno, se abre una nueva instancia que sería la de una potencial convención constituyente, y como hay monopolio de la representación política por parte de los partidos, son los partidos los que van a presentar sus candidatos, probablemente en una lógica paritaria, que también supone incorporar mujeres a esas listas. Entonces es importante que el debate sea informado y no solo de las cúpulas partidarias, ¿no? Totalmente, totalmente. Así que vamos a estar atentos. Después les vamos a informar a todos si podemos llegar a coordinar esta próxima clase con Lourdes como para ver esto de la reforma que nos parece súper interesante. Por lo pronto, agradecerte por tu tiempo, por el espacio, por la presentación. Fue súper clara, muy enriquecedora para nosotros. Agradecerte en nombre del partido. Por tu tiempo, como lo dije en un inicio. Bueno, y la clase va a quedar grabada para el que la quiera volver a ver, para el que quiera volver a refrescar algún conocimiento. Por lo pronto, gracias a todos también por la participación. Esperamos que tengan un hermoso fin de semana y les mandamos un abrazo grande. Bueno, Gracias. muchas gracias a todos. Muchas gracias, ¿eh? Chao, Hasta que estén luego. bien. Gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego.